contenido de humus. La materia orgánica la podemos decir en términos general como todos aquellos restos orgánicos, vegetales, animales y los restos que han sido sintetizados o resintetizados para formar los compuestos que conocemos como humus. Pero al sentido estricto agronómico, en realidad a nosotros lo que nos interesa es conocer aquellas materias orgánicas que ya están incorporadas al suelo, excluyendo aquellas que aún podemos determinar su procedencia, es decir, restos de hojas, de restos de animal u otra fuente de materia orgánica. También se incluyen en este sentido todos aquellos organismos, en el sentido general, o sea, aquellos organismos vivos como las bacterias, los hongos y algunos insectos bioartrópodos. ¿Cómo podemos evaluar nosotros la materia orgánica? Hay distintas formas de evaluarlo, algunos de acuerdo a su composición química. Uno es decir, conocer los elementos que son constituyentes de la materia orgánica. Básicamente, la presencia de carbono, lógicamente, hidrógeno, oxígeno, azufre y nitrógeno. Otro es conociendo la presencia o los contenidos de ácidos húmicos, fúlvicos y huminas, lo que corresponden a lo que conocemos como el complejo humus, y otro es conociendo los grupos funcionales que forman parte de la materia orgánica, los grupos carbonilos, grupos ácidos, los grupos alcohólicos. Otra forma que tenemos nosotros para conocer la presencia de la materia orgánica es la separación de los distintos componentes que forman parte de la estructura del suelo. Es decir, lo podemos hacer mediante una separación física o mediante un proceso de separación química. Pero a nivel de los técnicos de los ingenieros agronómicos, lo que nos interesa realmente es conocer el contenido de la materia orgánica que está incorporada al suelo y no cada una de estas fracciones o componentes que hacen a la estructura del suelo, al suelo. Hay dos métodos básicos para determinar la materia orgánica que son la calcinación por el método Davis y la oxidación por vía húmeda por el método de Walker y Blake. En realidad, los dos métodos son uno por vía oxidación en vía seca y otro en vía húmeda. Es decir, lo que se va a producir en esta oxidación es la transformación del carbono, de la materia orgánica, en dióxido de carbono. Entonces, vamos a tener que vamos a convertir la materia orgánica a dióxido de carbono, ya sea por vía húmeda o por vía seca. Después, esa transformación de de la materia orgánica en dióxido de carbono la vamos a determinar en forma directa, ya sea, por ejemplo, en los métodos gravimétricos, o bien en forma indirecta, como es el método por vía húmeda. Si nosotros tenemos el método de Davis por la calcinación, lo que hacemos es en una mufla, que es un horno chiquito, relativamente chico, hacemos la calcinación de esa materia orgánica colocándola en un crisol, 5 gramos del suelo que vamos a analizar y lo llevamos a una temperatura de 500 grados centígrados. A esa temperatura se produce la calcinación de la materia orgánica, es decir, se quema, y a esa temperatura aún no se produce la descomposición, por ejemplo, de los carbonatos o la pérdida de agua de algunos compuestos inorgánicos, que son compuestos que son hidratados. Entonces, el método se basa en la pérdida de peso cuando nosotros hacemos la combustión. Es un método que es bastante preciso, tiene un bajo costo. El problema es que si nos excedemos la temperatura, por ejemplo, se pueden descomponer los carbonatos y entonces estaríamos sobreestimando el contenido de materia orgánica. Es poco práctico en el sentido que se puede manejar muy pocas muestras durante el análisis y el análisis dura un tiempo relativamente largo.
Es muy aplicable y es aconsejable en aquellos suelos que tienen un alto contenido de materia orgánica, que tengan, por ejemplo, más de 8% de materia orgánica. Pero para los suelos que tengan un contenido de entre 2 o 3%, también puede ser útil este método. Entonces, resumiendo, el procedimiento del análisis sería pesar el suelo y poner en una cápsula, se lo lleva a temperatura constante en estufa hasta para secarla, eliminar la materia, la humedad que tenga el suelo, y luego se lo coloca en la mufla a 550 grados centígrados y se calcina durante 3 horas. Posteriormente se pesa y para calcular la materia orgánica se lo hace por diferencia de pesos entre el peso que se puso a calcinar y el peso calcinado, eso dividido el peso que se puso a calcinar por 100. Eso nos está dando directamente ya el porcentaje de materia orgánica. Si hay alguna duda, por favor, me preguntan, abren el micrófono y preguntan. Es bastante sencillo. Esto es como determinar humedad en el caso que ustedes vieron en analítica. El método más utilizado en el laboratorio o en los laboratorios es el método de oxidación por vía húmeda, el método de Walker y Black, que hace una oxidación parcial de la materia orgánica, pero ya está estudiado y hay unas relaciones que son directas y que nos permiten cuantificar la materia orgánica total. Entonces, lo que utiliza este método de Walker y Black es la oxidación del carbono mediante la reducción de un agente oxidante como es el dicromato de potasio. Esto en forma indirecta se mide la materia orgánica porque después hay que hacer una titulación con sulfato ferroso o sal de Mork o sulfato ferroso amónico. Es un método que es sencillo, que es rápido, en media hora, 40 minutos podemos tener el resultado. Y el inconveniente que tiene es que se manejan drogas que son reactivos, que son muy concentrados, sobre todo el ácido sulfúrico, que puede ser nocivo para la salud del laboratorista y para el medio ambiente. Entonces, el potencial redox, pues estamos hablando de una reacción redox, si hay una oxidación y una reducción, estamos hablando de una reacción redox. El potencial va a depender del ácido sulfúrico y la temperatura a la que se realiza el análisis. La fuente del calor se produce por dos vías. Primero, la disolución del ácido sulfúrico, esa disolución genera un calor por disolución, y además hay una reacción, la reacción que estamos considerando es una reacción exotérmica, es decir, que hay un desprendimiento de calor. Esto hace que el Erlenmeyer, donde se produce la reacción, alcance temperatura de 125 a 150 grados centígrados aproximadamente, dependiendo fundamentalmente del contenido de materia orgánica que tenga el suelo. Lo que es importante para obtener la máxima oxidación del carbono del suelo es que la relación de ácido sulfúrico dicromato sea 2,1. La relación 2,1. Dos volúmenes de ácido sulfúrico por cada volumen de dicromato de potasio, uno normal que ya vamos a ver. Entonces, vamos a utilizar 10 mililitros de ácido sulfúrico y 5 mililitros de dicromato de potasio. Ustedes acá tienen el dicromato, que tiene esta oxidación 6, el cromo, pasa a estado de oxidación 3, y el carbono se considera que está en estado de oxidación 0, en estado basal 0, y se oxida, como lo pasamos a dióxido de carbono, estamos pasando a un estado de oxidación más 4. La reacción final es la que ustedes están viendo ahí abajo, que sería bueno que la puedan resolver ustedes por su propia cuenta, viendo las reacciones o haciendo las reacciones de oxidación y reducción. Nosotros vamos a utilizar un exceso de dicromato de potasio respecto de la cantidad de materia orgánica que posee el suelo. Por lo tanto, nos va a quedar un remanente de ese dicromato de potasio.
Para cuantificar la materia orgánica, lo que vamos a hacer es titular, o hacemos, es decir, hacemos una retrotitulación con una solución de sal de mor o sulfato ferroso, y en este caso las reacciones que se producen para la transformación del dicromato de cromo 6 a cromo 3 es la oxidación del hierro a hierro más 3. Acá ustedes tienen también la ecuación final, y sería bueno que pudieran mm, hacerla por su cuenta, digamos, ver cómo, si llegan al mismo resultado. Es decir, básicamente lo que le di es el fundamento, pero lo que necesitamos conocer es el procedimiento en sí, y consiste en colocar 0,3 gramos de suero en un Erlenmeyer de 250 mililitros, se le adicionan 5 mililitros de ácido de dicromato de potasio, uno normal, y se agita. Esa agitación se hace para generar una buena suspensión del suelo en la solución. Posteriormente se le agregan 10 mililitros de ácido sulfúrico, se agitan y se deja reposar 30 minutos. Cuando nosotros agregamos estos 10 mililitros de ácido sulfúrico, ahí se produce la reacción de oxidación y la elevación de temperatura. Esa temperatura se va a mantener mientras dure la reacción y mientras no haya pérdida de calor, mucha pérdida de calor en el ambiente, y más o menos a los 30 minutos ya está en condiciones de ser analizado. Posteriormente le vamos a agregar 35 mililitros de agua destilada, esto es para hacer una dilución del ácido sulfúrico que aún está presente en el medio. Le vamos a agregar un indicador redox y vamos a titular con la solución de sal de mor 1 normal. Entonces, el cálculo que nosotros vamos a hacer es el siguiente. Nosotros tenemos, tenemos el cálculo del carbono oxidable. Este carbono es el carbono que se llama fácilmente oxidable. Para el cálculo es el volumen del blanco, o sea, lo que gastamos nosotros en los 5 mililitros de dicromato de potasio, sin haberle agregado el suelo, menos el volumen de la sal de mor que hemos gastado para titular la muestra, por la normalidad de la sal de mor, y este factor 3, que es el equivalente del carbono. O sea, nosotros pasamos de oxidación 0 hasta oxidación 4, por lo tanto, tenemos un salto de 4 electrones, la masa atómica de carbono es 12, quiere decir que 12 dividido 4 es 3. De ahí sale este número 3. Todo eso dividido por el peso del suelo nos da la cantidad de miligramos de carbono oxidable por gramo de suelo. Yo le dije que era carbono fácilmente oxidable, es decir, que no hemos oxidado toda la materia orgánica, pero se ha estudiado y se ha corroborado por distintos métodos que la oxidación de la materia orgánica por este método genera una reacción que es de un rendimiento de un 77%. Entonces, si bien este factor de recuperación del 77% depende del tipo de suelo, el manejo y de dónde se saque la muestra, en general es aceptado por todos los laboratoristas, por todos los estudios, como el valor más secuencial de eso. Entonces, este valor, 77%, si nosotros lo llevamos a un factor único, nos da este valor de 1,3. O sea, 100 dividido 0,77, 100 dividido 77 es 1,3. Entonces, el carbono orgánico total es el carbono oxidable, es decir, lo que calculamos con esta ecuación, por 1,3 dividido 10, y este 10 es por las conversiones que nosotros venimos haciendo desde miligramo por gramo de suelo a llevarlo a porcentaje. Aún así, nosotros no hemos calculado, no hemos obtenido la materia orgánica, sino que hemos obtenido el carbono oxígeno total. Para llevar, se sabe que aproximadamente, y dependiendo también del tipo de materia orgánica que tengamos en el suelo, la fracción
de carbono dentro de la materia orgánica es del 58%. Entonces, si ustedes hacen 100 dividido 58, le va a dar un factor de 1,724. Entonces, para llevar carbono orgánico total a materia orgánica, tenemos que multiplicar el carbono orgánico total por 1,724. Y de esa forma vamos a obtener la materia orgánica del suelo. Ahí tienen los resultados. Esa sería la materia orgánica, el carbono oxidado total por 1,724. Ustedes acá están viendo, este sería el blanco, es decir, el agregado del dicromato de potasio y el ácido sulfúrico. Ya esto ya tiene la dilución hecha. Lo que tenemos acá son dos muestras que ya tienen se han hecho la reacción y se han agregado el agua para provocar la dilución de la solución. Y lo que se hace es, desde una bureta automática o una bureta común, se le agrega la sal de Mor y se va retitulando hasta que se aparezca un color verde, un verde brillante, y en ese momento se culmina la titulación. Los resultados son estos. Fíjense el color verde brillante que se obtiene en el final de la titulación del dicromato de potasio, que estaba en exceso respecto de la materia orgánica. Bueno, eso es toda la presentación, es cortita. Ahora viene la parte de la presentación de ustedes, de los trabajos que le hemos hecho leer y presentar y analizar. ¿Alguna pregunta? No veo si están haciendo preguntas. Si no hay preguntas, capaz que empezamos con el grupo que tiene el trabajo 5, así damos continuación a lo que acaba de explicar Luis, que es la comparación de métodos para determinar el carbono orgánico. El grupo de Lanner, Lorenzato, Gracia, Riola y Gerumini, ¿sí? Hola, Romy. Hola. ¿Lo presentamos nosotros? Creo que no podés, yo te voy a hacer la presentación y vos me vas diciendo que vaya pasando. A mí me deja presentar acá. ¿Me deja? Bueno, dale, ¿Sí? dale. Ahí se ve. Todavía no, ahí está. Sí. Bueno, Ahí sí se ve. arrancamos entonces. A nosotros nos tocó el trabajo de comparación de métodos para determinar carbono orgánico en el suelo. Yo soy Rocío Lanner. Los chicos que me acompañan, no sé si se quieren presentar, yo no estoy viendo nada. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Milagros Grassi. Hola, yo soy Karen Arriola. Buenos días, Sebastián Lorenzato también. Hola, buenos días. Yo soy Gerumini Samuel. Bueno, voy a pasar a dar una breve introducción. La materia orgánica del suelo está compuesta por sustancias carbonadas, entre ellas podemos tener la biomasa microbiana, restos vegetales y animales en descomposición, y mezcla de sustancias orgánicas complejas como ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y huminas. En este trabajo, ¿por qué se estudia la materia orgánica? ¿O por qué estudiamos nosotros la materia orgánica? Porque es una buena indicadora de la calidad del suelo, ya que tiene un efecto benéfico sobre las propiedades físicas y abastece de nutrientes al suelo. Pero también afecta
positivamente a la sustentabilidad del sistema productivo a largo plazo. Por esto es que necesitamos determinarla con exactitud. Para esto hay muchas técnicas analíticas, como dijo el profe recién, que permiten determinar el contenido de materia orgánica, el carbono orgánico total y el carbono fácilmente oxidable. En este trabajo teníamos 3 objetivos, que el primero era comparar las metodologías de determinación de materia orgánica, carbono orgánico total y carbono fácilmente oxidable, con respecto al método de Dumas, que es un método que tomamos como referencia, ya que es bastante exacto. También otro de los objetivos es verificar el factor de corrección para convertir carbono fácilmente oxidable en carbono orgánico total. Y el tercer objetivo que teníamos es verificar la validez del factor de corrección de 1,724 para convertir carbono orgánico total en materia orgánica. Ahora mi compañera les va a explicar el método de White-Clay y Black. Bueno, el método de White-Clay-Black, más o menos ya lo explicó el profe hoy, pero básicamente consiste en la oxidación húmeda de la muestra de suelo con dicromato de potasio en un medio ácido. Y esa acidez, digamos, la proporciona el agregado de ácido sulfúrico. Bueno, mediante este método solo se estima el carbono fácilmente oxidable, por lo que es necesario, digamos, utilizar un factor de corrección o un factor de recuperación para poder estimar el carbono orgánico total. Este factor utilizado tiene un valor de 1,32 porque se asume que en promedio se oxida el 76% del carbono orgánico total. ¿Pasa así que te? Bueno, básicamente el principio del método o de esta técnica es a la muestra de suelo se le agrega dicromato de potasio y ácido sulfúrico en una relación 1:2, o sea, 2 partes de ácido por una de dicromato. Este ácido permite lograr elevadas temperaturas, alrededor de 120 grados Celsius, haciendo que se oxide el carbono y por el contrario el cromo se reduce a cromo más 3. Y bueno, y el exceso de cromo se titula con una sal de Mohr y posteriormente se realizan los cálculos para obtener el carbono orgánico total. Bueno, eso es, los cromos más 3 son equivalentes al carbono que se oxida. Bueno, este método tiene obviamente ventajas y desventajas. Las ventajas son que requiere un equipamiento mínimo, que se adapta a la manipulación de un gran número de muestras, que no es costoso en comparación con el resto de los métodos, y las desventajas son que la cuantificación de carbono se puede ver afectada por interferencias como la presencia de iones fluoruro, ferroso, óxidos de manganeso, que se pueden eliminar utilizando otras técnicas. El uso en grandes cantidades de ácido sulfúrico presenta como producto de desecho al ion cromo, el cual es altamente cancerígeno, pero si la titulación de dicromato es completa, el residuo contiene solo cromo trivalente y bueno, este no es cancerígeno y de muy baja toxicidad. Posteriormente, una modificación de este método de White-Clay y Black bueno, fue propuesta por Schlichting y otros. Básicamente consiste al método original aplicarle calor para determinar directamente el carbono orgánico total en lugar del carbono fácilmente oxidable. Bueno, como dije, consiste básicamente en aplicarle calor al método original y este empleo de calefacción externa permite lograr valores más altos de recuperación de carbono para una gran mayoría de suelos, para una gran gama de suelos, quiero decir. Y bueno, las temperaturas entre los 125 a 150 mejoran el nivel de oxidación, pero temperaturas cercanas o superiores a los 150 grados hacen que se produzca una rápida descomposición del dicromato, por lo que se tiene que tener en cuenta
un rango de temperatura entre 120 a menos de 150. Y bueno, posteriormente la intensidad del color que se obtiene se cuantifica por espectrofotometría. Bueno, el método de Dumas o de combustión seca fue el método utilizado como de referencia. Este método nos permite determinar el carbono orgánico total. Consiste básicamente en someter a las muestras de suelo a atmósferas de oxígeno. En este caso se utilizó un 99,9% de pureza del oxígeno, y someterlas también a muy altas temperaturas, que en este caso fueron 950 grados. Como producto de esta combustión tuvimos gases como gases de carbono, como el dióxido de carbono, los cuales luego fueron filtrados, secados y cuantificados mediante una celda de radiación infrarroja. Bueno, dentro de las principales ventajas que podemos nombrar con respecto a este tema es que es un método muy preciso y muy exacto, es una de las razones por las cuales se utiliza como método de referencia. Y dentro de sus desventajas podemos decir que es un método relativamente costoso y requiere de personal calificado, pero además en suelos con presencia de carbonato sobreestima el contenido de carbono orgánico total. Por otra parte, para determinar el contenido de materia orgánica, se utiliza un factor denominado factor de Ben Mellen de 1,724, el cual asume que el 50 o 58% de la materia orgánica está compuesta por carbono. Sin embargo, es un contenido que, digamos, deriva de la composición elemental promedio de los ácidos úmicos, por lo tanto no contemplaría toda la composición de las sustancias orgánicas del suelo. Como la proporción de materia orgánica lábil o particulada materia orgánica unificada cambia con la textura del suelo, es probable que este factor cambie entre suelos. Fue una de las razones por la cual se criticó, muchos autores criticaron mucho el uso de este factor, debido a que variaba en cada tipo de suelo y además dentro del mismo perfil del suelo. Sigan. Hola, yo voy a hablar del método de calcinación. Es un método explicado por el profesor anteriormente, pero este método, en principio, cuantifica directamente el contenido de materia orgánica y se basa fundamentalmente en la pérdida de peso de una muestra de suelo al someterla a elevadas temperaturas. Existen muchos trabajos anteriores que utilizan temperaturas por ignición, que van de los 250 a 600 grados en mufla, y en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, Mitchell, otro investigador, informó que por temperaturas por ignición entre 350 y 400 grados centígrados eran las más adecuadas para determinar esta materia orgánica. Davis también concluyó que 430 podía ser utilizada en suelos con presencia de carbonatos. Bueno, los investigadores que propusieron este método por calcinación o pérdida de peso por ignición, denominado también LOI, por las siglas en inglés Law of Ignition, fueron Schulte y Hopkins en 1996. Ellos, además de la calcinación, hicieron un pretratamiento de esas muestras de suelo, deshidratándola. Para ello, expusieron las muestras a un secado durante 24 horas a 105 grados centígrados, con la finalidad de deshidratarla. Y luego realizaron la calcinación de 2 horas a 360 grados centígrados. Esa es la metodología que propusieron Schulte y Hopkins, donde, bueno, la metodología específica fueron que pesaron 5 gramos de muestra en crisol y fueron colocados a estufa 24 horas a 105 grados centígrados, como mencioné, para su deshidratación, y después en la calcinación la colocaron 2 horas en la mufla a 360 grados centígrados. Bueno, con esos resultados
ellos obtuvieron el contenido de materia orgánica, o sea, directamente el contenido de materia orgánica. Bueno, determinado este contenido, podrían establecer también el contenido de carbono orgánico total. Para ello, deberían utilizar un factor de Van Bemmelen, propuesto por Van Bemmelen, para determinar de esta manera, a través del contenido de materia orgánica total, de materia orgánica, el contenido, el carbono orgánico total, perdón. Ese factor propuesto de Van Bemmelen, para llevar de materia orgánica total a carbono orgánico total, se debería multiplicar por 0,58, debido a que se determina que el 58% de esa materia orgánica corresponde al carbono orgánico. Bien. Ese factor fue muy cuestionado por varios investigadores también, porque en suelo de textura arenosa contiene mucho carbono, materia orgánica joven, la cual la materia orgánica joven posee un 0,42% de carbono. Dicho de ese modo, ese factor debería ser más elevado en suelos con esta textura arenosa. Bueno. ¿Paso? Sí, pasa. Bueno, ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de este método de calcinación. Como ventaja, podemos decir que es bastante exacta para la determinación de materia orgánica y de bajo costo. También, bueno, eso como ventaja, y algunas desventajas que podemos obtener debido a otras investigaciones. Nos dicen que superando una temperatura mayor a 500 grados centígrados en la calcinación puede implicar diferentes errores en la determinación de materia orgánica, ya que además de la materia orgánica podemos tener pérdidas como el dióxido de carbono de los carbonatos, el agua estructural de los minerales de arcilla, la oxidación de ion ferroso y la descomposición de sales hidratadas y óxidos. O sea que en la calcinación no solamente eliminamos el contenido de materia orgánica, sino tenemos pérdida de estos componentes si elevamos la temperatura superior a 500 grados centígrados. Bueno, ahora centrándonos más en el trabajo que nos tocó, los métodos ya los vimos, vamos a hablar un poco de lo que es materiales, ¿no? Se tomaron 60 muestras distribuidas en 3 provincias, en la provincia de Córdoba, Corrientes y Buenos Aires. Estas muestras fueron tomadas desde la superficie del suelo hasta una profundidad de 20 centímetros, es decir, de 0 a 20 centímetros de profundidad. Luego fueron secadas estufas a 30 grados centígrados y tamizadas con una malla de 0,5 milímetros. El trabajo dice que dichas muestras no contenían carbonato, si bien no se mostraban qué método o cómo se haya detectado esa falta de presencia de carbonatos, ¿no? ¿Pasa, Rocío? Bueno, ahí tenemos la tabla donde nos especifica bien los sitios donde se tomaron las muestras y la cantidad de muestras que tenemos. Así vemos que en Balcarce se tomaron 10 muestras, en Bolívar se tomaron 8 muestras, en Lobería 6 muestras, en Olavarría 4 muestras, en Tres Arroyos 5 muestras, en Tandil 9, Villa Dolores 9 y Corrientes 9. Lo que hay que destacar de esta tabla es que en cuanto al orden de los suelos, en su mayoría eran molisoles, excepto Corrientes, que presentaba suelos alfisoles. Así también podemos destacar de que la textura en Corrientes es arcillosa y que difiere del resto, que en su mayoría son francas o en efecto franca arenosa, como en el caso de Bolívar y Villa Dolores. Y bueno, en cuanto al grupo, era muy variado. Algunas consideraciones que hay que tener: las concentraciones de carbono orgánico total
en el trabajo variaban desde 0,63 a 8,99 gramos por cada 100 gramos de suelo. Los rangos de concentración de carbono y materia orgánica van desde el 58% en el caso de materias orgánicas humificadas, o de un 40 a 42% si estamos hablando de una materia orgánica joven proveniente de restos vegetales y demás. El porcentaje de carbono va a variar en función del tipo del suelo, más que nada en su textura. Por eso remarcábamos que teníamos suelos en su mayoría con texturas francas, ¿no? Y a su vez, del tipo de materia orgánica que tenemos. No es lo mismo que tengamos una materia orgánica joven a un mayor porcentaje de materia orgánica humificada. Y también destacamos, cuando vimos las muestras, que había ausencia de carbonatos, porque, como hablaban hoy en el método de Dumas, la presencia de carbonatos subestima el contenido de carbono orgánico total, ya que este calcario en los suelos podría neutralizar la acidez del medio. Bueno, acá se puede ver la tabla de valores de referencia porque, bueno, para comparar entre los distintos métodos se realizaron distintas técnicas de estadística, test estadísticos, como la medición del coeficiente de variancia, el sesgo, la diferencia relativa porcentual, el desvío estándar, etcétera. Y todos estos, digamos, tests estadísticos se utilizaron para evaluar cuánta variación, digamos, existe entre cada uno de los métodos. Pasá si querés, Ro. Bueno, acá se puede ver que, bueno, se utilizaron los valores tomados, que fueron 15 repeticiones por cada experimento o por cada técnica, y, bueno, se puede ver que, o sea, en general se puede decir que las diferencias que se observan en las pendientes entre sí, digamos, son producto de las evaluaciones de distintos tipos de carbono, porque si se observa en la primera gráfica, digamos, en la que está arriba a la izquierda, ahí se está comparando el carbono fácilmente oxidable por el primer método, el de WB o Walking Black, en función de siempre el método de Dumas, que es el que se toma como referencia. En la segunda ya se evalúa el carbono orgánico total, y bueno, y en las otras dos, en las de abajo, se evalúa la materia orgánica calculada a partir del método de Lloyd de calcinación en función de Dumas siempre, ¿no? Entonces, si se observan las 4 gráficas en general, se puede decir que los valores que se obtienen, que están representados por cada punto alrededor de la recta, en cada método están lo suficientemente próximos a la recta de regresión, indicando que, si bien existe variabilidad entre los métodos, obviamente, esta es despreciable desde el punto de vista agronómico, porque justamente en estos suelos que se usan en el trabajo, la mayoría son francos, entonces se podría utilizar cualquiera de estos métodos siempre y cuando se adecue a las necesidades y posibilidades de quien va a realizar el experimento, ¿no? En cuanto a costos y demás. Y también, bueno, a partir de estos datos tomados se pudo verificar, digamos, la validez de estos factores de corrección de 1.32 y 1.724, que, bueno, que son correctos en este caso para este tipo de suelo. Bueno, para concluir, como decía Milagros, vimos que los suelos ensayados, que formaban parte de la región pampeana y extrapampeana, su textura era franca y sin presencia de carbonato. Es por eso que la metodología de Dumas mostraba esa mayor veracidad y precisión, ¿no? Pero esto no quiere decir que no se puedan utilizar los demás métodos. Como decía el trabajo, que consistía en la comparación de métodos, los suelos permitían de que se pueda utilizar cualquier método porque su textura era similar en todos. Como ven, Ailén dice que, no obstante, se determinó una elevada asociación entre las distintas metodologías, lo que habilita el uso de cualquiera de los demás métodos evaluados. Y además de que los factores que
o sea, se confirmaron los factores que se utilizaban para las conversiones de carbono fácilmente oxidable a carbono orgánico total y de materia orgánica a carbono orgánico total en el caso del método de Eloy. Bueno, eso sería todo por nosotros. Bueno, excelente presentación, chicos, la verdad que muy lindo. Pudieron resumirlo y pudieron explicarlo bien. Este es el espacio en donde si quedan algunas dudas a los compañeros les pedimos que hagan las preguntas, que no es, digamos, como para poner en compromiso a los otros chicos, sino que para que no se queden con dudas, para que entiendan bien. Bueno, estuvo muy claro, así que yo creo que por eso no hay preguntas. No sé si está el grupo de Crespo, Sosa y Tese. ¿Voy sacando nomás, Romy? Sí, dale, deja de presentar. Gracias. Hola Romy, ¿cómo andás? ¿Qué tal, cómo andan? Bueno, Buenas, ahí ¿Yo presentamos. con eso? ¿estás en el grupo también, Patricio? Sí, yo le mandé a Toto el otro día que iba a hacer con ellos. Dale, dale. ¿Lo puede presentar ustedes? ¿Sí? Dale. Sí, sí, yo ahora presento. Bueno. Estaba hablando con el micrófono apagado. Perdón. Ahí se ve la presentación, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Bien, genial. Bueno, lo que nos toca a nosotros es la metodología de muestreo. Más o menos vamos a explicar tanto las cosas que hay que tener en cuenta como las herramientas y todas las pautas. Ahí voy pasando. Bien, los objetivos del muestreo del suelo, como ahí dice, es obtener una muestra representativa del sitio con la mayor precisión y menor costo económico posible. El tema de todo lo que es el muestreo no es algo sencillo debido a la heterogeneidad que hay en los ambientes, hay diferencias en los manejos, también en los objetivos de las muestras que hay. O sea, con todo estas variables no podemos determinar una única y óptima forma para un muestreo, sino que lo que se establecen en sí son pautas generales para quienes tengan que realizar el muestreo, tengan en cuenta y bueno, lleven de acuerdo a sus objetivos un correcto muestreo. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando. Bien, una vez que vamos a hablar un poco de las expresiones, una vez que tenemos el carbono orgánico del suelo, para expresarlo, podemos expresarlo en concentración, como dice, porcentaje o gramos sobre kilo de suelo. Cantidad o stock a profundidad constante, esto es lo que tenemos que, estas últimas dos son las que vamos a detallar y vamos a trabajar bien, porque a profundidad constante, nosotros en todas las muestras que vamos a ir sacando, vamos a sacar las muestras de la misma profundidad. Esto sería algo útil cuando medianamente tenemos un suelo homogéneo, que no es lo más frecuente encontrar.
Después tenemos la cantidad de masa equivalente, bueno, estas dos en megagramos por hectárea, pero lo que tiene en cuenta la cantidad masa equivalente es que nosotros acá tenemos en cuenta la densidad aparente en las distintas profundidades del suelo. Entonces, además de sacar muestras, esto igual lo vamos a detallar mejor un poco más adelante, pero además de sacar muestras para el carbono orgánico del suelo, también sacamos muestras en paralelo para la masa equivalente, para la densidad aparente. Aunque es mucho mejor sería saber la densidad aparente antes para ya establecer qué profundidad de sacar de las muestras para que podamos ya ir más o menos trabajando con la misma masa, que es lo que no pasaría en una profundidad constante. Al no tener en cuenta la variabilidad de las densidades en las distintas profundidades, cada muestra va a tener un peso diferente y en el momento de los cálculos podemos llegar a subestimar o sobreestimar el tema de las expresiones del carbono orgánico del suelo. Hola, buen día. Yo soy Brian Sosa y te voy a hablar un poco de las pautas de muestreo en general para determinar el carbono orgánico del suelo. Bueno, primeramente tenemos que hacer una delimitación de ambiente o unidad de muestreo. Esta unidad de muestreo debe ser un área que se divide en ambientes homogéneos por determinadas características como puede ser la topografía, el tipo de suelo, uso o manejo. Si tenemos ambientes heterogéneos, vamos a tener que sectorizar para obtener una muestra compuesta de sectores homogéneos. Por ejemplo, si tenemos un ambiente heterogéneo como que está compuesto por loma, media loma y bajo, nosotros vamos a sectorizar en ambientes, vamos a hacer una muestra compuesta que va a ser de ese ambiente heterogéneo compuesta por los ambientes homogéneos dentro de ella, que serían la loma por un lado, la media loma por el otro y el bajo por el otro. Bueno, vamos a hacer un muestreo al azar y podemos usar para hacer esta sectorización imágenes satelitales, fotografías aéreas, mapas de rendimiento, y bueno, en sitios de alta variabilidad de carbono orgánico del suelo, se recomienda hacer un muestreo en grilla que va a permitir evaluar la variabilidad. Y va a permitir también ver la cantidad de muestras por unidad muestral que van a ser necesarias para que sea representativo esa unidad muestral, para que sea representativa del lote en general. Bueno, como segunda pauta tenemos la colecta de la muestra, que antes de realizarla en sí debemos separar rastrojo y materiales vegetales de la superficie a fin de no contaminar, digamos, nuestra muestra. Vamos a usar un barreno que evita las mezclas del suelo a diferentes profundidades. Bueno, la precisión de nuestro análisis en el laboratorio, digamos, va a depender de la calidad que demos a la muestra, digamos. La muestra se va a dividir en 15 muestras por unidad muestral con un patrón de zigzag cubriendo toda la superficie a mostrar. Y debemos evitar áreas que difieran notablemente, digamos, de la unidad muestral, como pueden ser áreas con áreas o áreas cargadas con fertilizantes, ya que estas van a introducir errores a nuestra medición. Bueno, las submuestras se van a tener en un recipiente
y se van a homogenizar, y de ahí vamos a extraer de 500 a 1000 gramos de muestra. Esto lo vamos a colocar en una doble, con su respectiva información, que puede ser fecha, tratamiento, profundidad y lugar de donde extrajimos nuestra muestra. Y en caso de necesitar alguna planilla, en caso de haber más datos, podemos hacer una planilla independiente. Y bueno, en el mejor de los casos vamos a realizar un duplicado bien acondicionado, digamos, de nuestra muestra. Bueno, la tercera pauta sería la profundidad de muestreo, que esto va a depender del objetivo y de la profundidad a la cual nosotros preveemos, digamos, que pueda haber un cambio de carbono orgánico del suelo. Bueno, si es por horizonte, debemos establecer los límites con cartas de suelo y después verificarlo a campo, digamos, a los horizontes porque, digamos, por horizonte tenemos cambios texturales y, bueno, necesitamos delimitar bien los horizontes antes de muestrear. Y, bueno, si es por capa o profundidad física, no debemos incluir cambios texturales importantes en nuestra muestra. En profundidades superiores a la de laboreo o forestal podemos reducir el número de puntos de muestra porque va a haber una menor variabilidad en estos casos de carbono orgánico. En un bosque nativo, por ejemplo, el número de muestras por unidad muestral va a ser mayor que en la agricultura porque el ambiente es de alta heterogeneidad y esto es un factor de alto impacto en el carbono orgánico del suelo. Ahora mi compañero va a seguir con algunas pautas más del muestreo. Hola, buen día. Soy Eduardo Tese y voy a seguir hablando de otras pautas que siguen, como momento de muestreo, en donde es recomendable realizar el muestreo posteriormente al momento de cosecha en los cultivos, y siendo ventajoso en otoño e invierno. Luego de la cosecha de los cultivos en verano, de modo que el suelo no haya sufrido disturbios físicos importantes. O en estudio de evoluciones temporal, es fundamental mantener la misma época de muestreo para minimizar los errores de interpretación que pudiera derivarse de las variaciones climáticas anuales. Otro aspecto clave a considerar es efectuar el muestreo antes de aplicar los fertilizantes. Luego tenemos otra pauta que es la frecuencia de muestreos, que se dividen en temporal y espacial. La temporal se utilizan para estudios de monitoreo de variaciones de contenido de carbono orgánico del suelo. Se recomiendan frecuencia de muestreo o sea, para sistemas de producción agrícola se recomienda una frecuencia de muestreo de 4 a 6 años en suelo de textura fina y de 2 a 4 años en suelos arenosos. Para otras fracciones de carbono orgánico del suelo, como por ejemplo el carbono particulado o carbono en biomasa microbiana de muestreo, podrá tener una fracción temporal más intensa. Después tenemos en bosque nativo, si quisiéramos analizar el efecto de la cantidad de ciclo o rotación, se recomienda tomar las muestras previo a la cosecha de cada ciclo o rotación. Luego teníamos el espacial, que en el momento de superficies extensas resulta fundamental determinar estadísticamente el número de muestras necesarias para lograr un coeficiente de variación aceptable, por ejemplo un 15%. En el caso de parcelas experimentales, la variación espacial puede ser acotada con submuestras. Sin embargo, es necesario encontrar un equilibrio entre los beneficios de este y los perjuicios que trae. Y luego tenemos un muestreo de un sitio de referencia o testigo.
que consiste en seleccionar un área como guía comparativa para analizar los niveles de carbono orgánico del suelo, o nutrientes u otras variables. Y si se dispone de un área, si no se dispone con un área con vegetación nativa, podría ser empleada una pastura estable de largo tiempo y de baja perturbación. Es importante describir la vegetación presente en la unidad de muestra y posterior preservar sus condiciones de manera de habilitar su mantenimiento como sitio de referencia por si fuera necesario. Gaby, no sé si sois vos. Sí, estaba reactivando el micrófono para que no se acopie. Bueno, voy pasando, pero... Bien. Como lo había mencionado hoy, para el tema de expresar el carbono orgánico al suelo en términos de masa equivalente, habíamos mencionado que en paralelo teníamos que hacer la determinación de la densidad aparente. Todo esto se hace para determinar la masa equivalente del suelo de un horizonte o una capa dada, que es, todo esto se adaptaría según el tipo de muestra que se desea tomar. Bueno, el método más frecuente, que es una cosa que ya hemos visto bastante, es el método del cilindro, que como dice ahí, se usa el espesor de todo el horizonte, o sea, todo el espesor del horizonte, perdón. Se usa tanto el método del cilindro, se puede usar el método del hueco relleno o el densitómetro de membrana, y estos se usan en sentido de extraer muestras de gran volumen, de medio litro a 1 litro de volumen, exactamente. Es lo que nos permite que tengamos una baja variabilidad en el tema de los resultados después. Pero en caso de que tengamos que hacer en pequeños espesores del horizonte, también todo adaptado a según cómo van a querer tomar las muestras, que tiene que tomar muestras, se hacen en esas pequeñas también usando el método del cilindro o del doble cilindro, pero se sacan volúmenes pequeños de entre 50 a 200 centímetros cúbicos. Esto presenta una mayor variabilidad, pero por lo cual tenemos que hacer varias repeticiones. Todo esto igual, como mencioné, según el tipo de muestra que se desea hacer, por cómo encuentran la heterogeneidad del suelo, van a ir adaptando los distintos métodos. Bueno, ahora lo que son las profundidades de muestreo, digamos, lo que hay que tener en cuenta o sea, las profundidades que hay que tener en cuenta para poder realizar un muestreo, digamos, que va a depender de 2 factores, digamos, del objetivo de estudio. ¿Se escucha, no? Sí. Hola. Sí, se escucha, sí se escucha. Sí. Digamos, hay que tener en cuenta 2 factores: el objetivo de estudio, de lo que se va a estudiar, digamos, y de la profundidad en la que se va a analizar los datos de carbono orgánico del suelo, digamos. Después tenemos, depende de la profundidad, tenemos muestreo por horizonte, que lo que va a hacer, se va a poner como límite los horizontes, digamos, siempre teniendo una carta de suelo, digamos, o con una verificación a campo de los límites de los diferentes horizontes. O después se puede hacer por distintas profundidades, digamos, no teniendo en cuenta los horizontes, sino por profundidad o capas finas. Se debe tener en cuenta no incluir la
las mismas capas o tener en cuenta cambios texturales o físicos, digamos, que tenga el suelo. Ahora, depende del objetivo, por ahí, que se quiera conocer el carbono orgánico del suelo o la evolución de ese stock de carbono orgánico. Ahí se recomienda evaluar cambios por horizonte. O para estudios con mayor detalle, se pretende evaluar las variaciones por capas. Tener en cuenta distintas capas, digamos, por ejemplo, de 0,5 centímetros, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 centímetros. Ahora, cuando se desea analizar manejos convencionales, se considera la profundidad del laboreo, digamos, porque se entiende por ahí que el suelo está homogeneizado. Ahora, si se desea analizar suelos con siembra directa, es recomendable estratificar en capas, como la mencionaba anteriormente, dividir las capas, digamos, de acuerdo a tantos centímetros. Ahora, cuando se desea analizar pasturas continuas o pastizales naturales, también se usa este criterio para bosques nativos cultivados, que no ha habido remoción de suelo, se puede tomar capas de 0 a 10 o de 10 a 20 centímetros. Cuando el objetivo, digamos, en la muestra de estos pastizales o pasturas o bosques nativos, que se usan como referencia, a veces se toma, cuando se va a analizar, se toma como referencia estos pastizales sin remoción o sin haberse perturbado. Se usa para los otros análisis las mismas profundidades de la toma de muestra de los pastizales, o por ahí se toma valores de referencia en estos a profundidades o masa de suelo, digamos. Ahora, para trabajos que son a escala regional o nacional, donde se analiza la evolución del stock de carbono orgánico en suelo, se recomienda tomar muestras a 1 metro de profundidad, digamos, estratificándolo siempre por los horizontes. Ahora, en suelos agrícolas, cuando se va a medir el carbono orgánico del suelo, se toma casi siempre 30 centímetros, dividiendo por distintas capas dependiendo si hay concreciones, estratificaciones, digamos, de carbono orgánico, cambios en los horizontes, textura dentro de profundidad, digamos, variaciones de la textura dentro de esa profundidad. No siempre igual se toma estos 30 centímetros, siempre depende de lo que se va a evaluar. Después, bueno, creo que no está en la transparencia, eso sería más o menos lo de profundidad, las distintas profundidades, digamos, que se tienen en cuenta para la toma de muestra, dependiendo de los objetivos y que se vayan a analizar. Después creo que no está en la transparencia esto, pero después tenemos, para tener en cuenta cuando se va a realizar el muestreo, que son las precauciones que hay que tener, porque muchas veces no se las toma en cuenta y se complica el tema del análisis. Que por ahí la toma de muestra en suelos muy húmedos secos. Siempre hay que tratar, sobre todo en suelos con arcilla expandible, digamos, que el muestreo sea cuando está cercano o no a capacidad de campo. A la humedad está cercana a capacidad de campo. Después hay que evitar por ahí compactaciones por el uso de muestradores a golpe o la mala posición, digamos, o el mal uso de los cilindros durante el muestreo. Y un buen enrasado, digamos, de ese cilindro. Y cuando por ahí hay factores que puedan ser una mala muestra o que se vea que puede llegar a un error en el muestreo, tomar distintas repeticiones de ese muestreo. Después para lo que es la toma de muestra de carbono orgánico, hay que tener en cuenta variables del suelo, digamos, que puede llegar a tener, como puede ser la textura, la estructura,
la estabilidad de ese suelo, el pH, el SIC, iones que pueda tener, distintas variables, digamos, que puedan llegar a perjudicar, digamos, el análisis después. Y después, por último, tenemos el archivo de la muestra, digamos, en el tiempo. Una vez que se hace el muestreo y se hace el análisis, la muestra se archiva. Siempre se seca y fuera de humedad, digamos, para tratar de tener la menos actividad química y biológica de ese suelo. Y para después poder hacerle futuros análisis si eso requiere. Y bueno, más o menos sería eso lo que hablaba. Muchísimas gracias. No sé qué dicen los profes. Bueno, muchas gracias. Muy bien la presentación. Por ahí una aclaración, esto que dijiste último, Pato, cuando hablaste de precauciones, ahí era muestreo para densidad aparente, para cuando hablabas de las precauciones. Y un cortito nomás, una consulta o decirle el tema de la importancia del muestreo, si lo pueden relacionar con lo que veían hoy de cómo se determina el carbono a nivel de laboratorio, de que hablamos de que estamos pesando 0,3 gramos de suelo, no llega ni siquiera a 1 gramo. Entonces esto que acaban de presentar ustedes, la importancia de poder hacer un buen muestreo, o sea, tratar aunque sea la muestra sea representativa y esté compuesta por al menos 30 submuestras. El tema de, como ustedes aclararon bien, respetar mucho lo que son las profundidades. La profundidad de muestreo va a definir y va a estar en relación a lo que es el objetivo de lo que yo quiero evaluar, medir. El tema de trabajar también con las masas equivalentes. No sé si esa parte quedó clara para el resto de los compañeros o no. De todos modos, ahora los trabajos que vienen toman esta parte de forma de expresar la materia orgánica en masa equivalente. No sé si tienen alguna consulta a los compañeros y si no pasamos al siguiente trabajo. Sería el grupo de... Romy. Ah, sí. No, para reafirmar un poquito, Romy, lo que decía vos recién, el tema, uno de los primeros puntos del trabajo que habla del punto 3, que habla de las pautas para la toma de muestra, ahí habla algo muy importante que son lo que nosotros llamamos unidades de muestreos, y son esas unidades de muestreo las que tienen que cumplir básicamente esos requisitos que nosotros decimos de asociar en una misma unidad de muestreos puntos en los campos que cumplan con unos determinados requisitos, y uno de esos básicamente es cumplir con esa homogeneidad tanto espacial, temporal, deberíamos decir que es la misma, pues si vamos a hacer muestreo lo estamos haciendo en un mismo campo, deberíamos hacerlo en el mismo tiempo, y que muchas veces esa variabilidad espacial va tanto en desplazamientos horizontales, y esa variabilidad espacial también va en un movimiento vertical o de horizonte, ¿no? Por eso la importancia, y que a veces hablamos en la determinación de los muestreos de suelo y el análisis, de muchas veces no mezclar el horizonte, ¿no? Entonces, si nosotros estaríamos mezclando horizonte, no estaríamos cumpliendo con el requisito que pide la unidad de muestreo de tener esa homogeneidad. No sé si me expliqué o confundí más. Sí, ya sé, yo entendí. Seguimos entonces. Acevedo, Andretto, Lagiar, Neira. Buenos días. Buenos días. ¿Presento, Romy? Sí, empezá. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, los integrantes somos quien le habla, Acevedo Nicolás,
Antonella Andretto, Luciano Lagiari y Ronnie Neira. Que digan si están presentes. Sí, acá estoy, yo soy Antonella. Luciano acá. Bueno, el trabajo que nos tocó es cambio en los contenidos de carbono de los suelos pampeanos por introducción de la siembra directa. Los autores son Aide Steinbach y Roberto Álvarez. Como introducción podemos hablar de bueno, que el implemento de la labranza en la siembra directa ha tenido un auge en los últimos 20 años y se ha tomado esta decisión, o sea, la implementación de la siembra directa, estos autores se basaron en conocer el impacto de la modalidad en la relación en el nivel de carbono de los suelos pampeanos. Este es un parámetro condicionante de la fertilidad de los suelos y tiene gran importancia agronómica. El objetivo que plantearon los autores para dicho trabajo fue evaluar el efecto de la introducción de la siembra directa sobre el nivel de carbono de los suelos pampeanos. Y la selección de los datos, tenemos que los experimentos debían explicar el diseño estadístico y contener repeticiones para los tratamientos de labranza, los cuales se hicieron 17 ensayos en 14 sitios distribuidos en la región pampeana, con diferentes rotaciones de cultivo. En diferentes sitios, obviamente, por ejemplo, Pergamino, Marco Juárez, Manfredi, Barrow, etc. El sistema de labranza era la única diferencia entre los tratamientos: siembra directa, labranza reducida y labranza con arado. La labranza reducida era mediante un cincel o una rastra de disco, y la labranza con arado era una reja o un arado de un disco. Después, la profundidad del muestreo o del suelo era igual o superior a la labranza, y los datos del contenido de carbono en cada tratamiento debían estar expresados en masas de carbono por unidad de superficie, densidad aparente o masa sobre masa de suelo equivalente. Y bueno, me olvidé decirle que la profundidad era de 20 centímetros y otra de 30. Por eso no debía superar esa profundidad. Después tenemos que el impacto de este sistema de labranza sobre el nivel de carbono del suelo se evaluó calculando las diferencias en el contenido de carbono entre los tratamientos, mediante un test de comparación de pares de datos. Ese fue el diseño estadístico implementado por los autores. Después, bueno, compañera va a seguir hablándole sobre el efecto de la labranza sobre la densidad aparente. Bueno, a la hora de lo que es la toma de muestra, como justamente explicó el grupo anterior, acá el concepto de densidad aparente es bastante importante, porque sabemos que bajo una siembra directa va a haber mayores valores de densidad aparente, por lo que un muestreo de suelo a la misma profundidad va a hacer que se tome mayores masas de suelo en lo que sería la siembra directa. Entonces esto va a producir una sobreestimación del impacto sobre el carbono del suelo. Por eso acá es lo que hablaba el grupo anterior y que dijo Romina, se toma lo que es la masa equivalente. Esto se va a corregir que para cada sistema de labranza se va a definir ese contenido de carbono para una igual masa de suelo. Ahí la que sigue, Nico. Bueno, la relación de estratificación del carbono es la relación entre el contenido de ese carbono orgánico entre la capa superficial muestrada y una capa subsuperficial, que es lo que justamente pasa en el caso de la siembra directa, en donde esta estratificación se produce, hay mayor contenido en los primeros centímetros y menores en profundidad. Por eso es que, o sea, con respecto al sistema de labranza, ¿no? Por eso es necesario que las muestras sean tomadas al menos hasta la profundidad donde afectó esa labranza. Bueno, y después como para agregar,
lo que serían las velocidades en el aumento de nivel de carbono van a ser mayores transcurridos entre los 4 y 9 años. En este lapso de tiempo se va a dar lo que sería el secuestro de carbono, que va a tener un incremento anual de 460 kilos de carbono por hectárea año, que es lo que va a explicar mi compañero en el caso de a nivel pampeano, como dice ahí. Exactamente. Vemos en el mapa de la región pampeana principalmente un stock bajo de carbono en la región del oeste y un mayor stock de carbono en la región este de la región pampeana. Esto se ve principalmente a diferencias climáticas. En la región este tenemos un clima más húmedo, con mayores precipitaciones, donde la materia orgánica se va a descomponer mucho más lento. En contraparte a la región oeste, donde hay menos precipitaciones y más temperatura. En la figura B también se ve ese secuestro, ese aumento del carbono, que se diferencia más o menos en un 10% entre las distintas zonas de la región, ¿no? Pasando a la siguiente. El incremento de carbono por introducción de la siembra directa. Bueno, esto relacionado un poco con lo anterior. En campos que venían de labranza con arado, teníamos un suelo más aireado, más trabajado, donde la materia orgánica se descompone en mayor medida y por ende disminuyen los niveles de carbono. Al tener un menor carbono en suelo, vemos que al implementarse la siembra directa es que aumenta en mayor medida que un suelo menos trabajado por labranzas reducidas. Ahora el compañero va a seguir con la conclusión. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, por ahí a modo de cierre, para que los chicos les pueda quedar algo. Como vimos, la siembra directa es el principal factor que favorece al carbono del suelo. Principalmente puede deberse por el aumento en la aireación en los sistemas de labranza. Este aumento de aireación generaría una aceleración en la descomposición de la materia orgánica, traduciéndose posiblemente en una pérdida de carbono. Bueno, anteriormente, como dijo el compañero Ronnie ahí, podemos ver que el aumento en el carbono por siembra directa es mayor en suelos pobres que en suelos ricos en carbono. Esto hay una diferencia: en suelos pobres tenemos un aumento del 15% y en suelos ricos un aumento del 5%. Y bueno, por último, en el informe presenta experiencias en lotes de producción, donde se aumenta a 10 centímetros la profundidad. Si bien en esta experiencia dice que presenta mucha heterogeneidad, nosotros quisimos dejar ahí una conclusión con los chicos del grupo que nos pareció capaz importante tener en cuenta. En esta última experiencia se arrojó que los sistemas de labranza presentaban un aumento en carbono mayor que el de la siembra directa. Nosotros con los chicos del grupo llegamos a la conclusión de que esto posiblemente se deba a que la muestra se toma a mayor profundidad. Y esto posiblemente se deba al mezclado en profundidad de restos vegetales, ¿no? Como decían los chicos, en siembra directa se acumulan superficialmente los restos, por lo que es de esperarse un aumento muy significativo en la concentración de materia orgánica superficialmente, y en siembra directa capaz se distribuye un poco más en profundidad, pero es una opinión nuestra nada más. Y si tienen alguna pregunta, si no, ya terminamos. También puede ser algún efecto de los años, que no haya alcanzado los años como mostraron hoy ustedes. Claro, decía que había un impacto por la heterogeneidad, pero nosotros quisimos dejar planteado porque capaz nos pareció importante que iba para eso. Sí, no, está bien eso. Y un poquito de los números, no sé si se los pasaron, ustedes mostraron ahí las gráficas, estaba bien. La idea era que les comenten en número, ahí, cómo es esos valores del incremento de la siembra directa respecto al comparar con ya sea labranza reducida o una convencional. Esos incrementos, acá, ¿en qué unidades tenemos? ¿Qué números tenemos? Ahí esa gráfica está expresada en toneladas por hectárea. La anterior que explicó me parece que estaba explicada por unidad de superficie. Sí,
Esa, la de siembra directa con respecto a labranza reducida es 4,35. El otro gráfico, bueno, ahí serían las tres densidades, que en siembra directa tenés 1,29 toneladas por metro cúbico, en la labranza reducida 1,27 y en la labranza con arado 1,24. Esa ya la determinaba. Ajá, ¿y la otra gráfica? Y en la otra gráfica, con respecto de siembra directa, con respecto a la labranza, con arado teníamos un incremento de 4,35 toneladas por hectárea, y de siembra directa con respecto a la labranza reducida, 4,15 toneladas por hectárea, el incremento. Eso sería a favor de siembra directa, ¿no? 4,5 toneladas por hectárea a favor de siembra directa. Sí, sí, un incremento, ajá, respecto a la... Y después que le comente cuando hablábamos hoy de masa equivalente. Esa diferencia de 4,35 a 4,15, si lo pasamos a masa equivalente, no sé si tienen el dato ustedes ahí, Sí, baja... quedaba en 2. Seguía siendo significativo, Sí, exacto, pero acá lo tengo. Acá lo tengo yo. 2,78 sería para la labranza con arado y 2,70 para la labranza reducida. Es más equivalente, ¿no? Sí, o sea, sigue siendo bueno el incremento que Sí, sí. de la siembra directa, pero para que vean en forma numérica y sobre todo les quede más claro a los compañeros, el hecho de usar estas unidades de expresión de masa equivalente, fíjense cómo tomando la misma masa y ya independizándonos de la profundidad y la densidad aparente, ese valor baja un 30%, por ejemplo. O sea, la importancia de poder comparar no solamente los sistemas, los cultivos, las secuencias, sino también, en este caso, bueno, el hecho o la influencia del laboreo o no laboreo, la densidad aparente y cómo pueden mascarar, en cierta forma, los resultados finales. Bueno, muy bien, muy buena presentación. Espacio abierto de preguntas a los compañeros, si tienen. Clarísimo, parece. Bueno, muchas gracias, chicos. Seguimos con Centurión, Gianotti, Santoni, Tablada. Buen día, profe. Ahí presente. Bueno. Buenos días, Buen día, profe. ¿Se ve? Todavía nada, Ana. Vamos a volver a hacerlo. Si yo dejo el micrófono abierto, ¿se escucha bien? Sí, Sí, sí. ¿Se ve ahora? ahí está, Ana. Bien. Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que es el efecto de las terrazas sobre el stock de carbono del suelo. Bueno, nuestro grupo está compuesto por, bueno, Fiona Ana Luz, Sofía Gianotti, Facundo Tablada y Leopoldo Santoro. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el carbono orgánico del suelo, que bueno, ¿qué es el carbono? El carbono es el carbono orgánico del suelo, es el carbono que permanece en el suelo luego de haber sido alterado por organismos vivos. El carbono orgánico del suelo es el componente principal de la materia orgánica, por lo tanto decimos que su función principal en el suelo es dar estructura y estabilidad, además de ayudar a lo que sería la infiltración y el almacenamiento de agua. Por lo tanto, podemos decir que su presencia en el suelo nos da ¿cómo decir? Nos puede garantizar la salud del suelo, la fertilidad y la producción de alimentos.
la pérdida del carbono orgánico en el suelo nos indica que hay un cierto grado de degradación de ese suelo. En la provincia de Entre Ríos, su topografía la podemos llamar, la podemos nombrar como peniplanicie ondulada, en donde sabemos que es propensa a sufrir procesos de erosión hídrica. ¿Cómo sería, qué es la erosión hídrica? Decimos que es un proceso por el cual el agua de lluvia o de un riego desplaza compuestos tanto orgánicos como inorgánicos hacia niveles bajos de la pendiente. Por lo tanto, afecta lo que es el carbono orgánico en el suelo. Para atenuar la degradación del suelo por la erosión hídrica, lo que se desarrolló y adoptó fueron sistemas de labranzas conservacionistas, que ahora mi compañera Sofía las va a nombrar. Bien, cuando nos referimos a los sistemas de labranza conservacionistas, vamos a hablar de lo que es la siembra directa, bien como hablaron mis compañeros anteriormente, y lo que se ha adoptado últimamente en la provincia de Entre Ríos es implementar tecnologías complementarias, como es la sistematización del suelo y por ende la construcción de terrazas para el control de la erosión hídrica. Cuando hablamos de terrazas nos vamos a referir a un canal por donde se evacúa el agua excedente que proviene de una lluvia de un área de captación de un lote o parte del mismo. Estas terrazas están constituidas por lo que es un montículo de tierra, o lomo también se lo conoce, que está ubicado en la parte inferior del terreno. Según las características que van a presentar dichos lomos, las terrazas se pueden clasificar en terrazas vegetadas o de lomo angosto, también se las conoce como no sembrables, que tienen la característica de que no se utilizan para fines productivos, lo que hace que se puedan regenerar diferentes especies vegetales. Por otro lado tenemos las de lomo ancho, o también conocidas como terrazas sembrables, que generalmente en los últimos años se han adoptado por gran parte de los productores que se dedican a la agricultura en nuestra provincia, y tiene una característica que lo que hace es permitir utilizar el total de la superficie del lote. Y al poder utilizar esta totalidad, el costo de insumos es un poco menor. Pero a su vez la construcción de esta terraza es un porcentaje mayor a la construcción de lo que son las terrazas vegetadas. Una desventaja que poseen es que remueven mayor superficie del suelo. Es decir, que aumenta lo que es afecta la homogeneidad del mismo. Este trabajo, o sea, lo que se planteó fue que, teniendo en cuenta que muy pocos trabajos son los que se dedican a hablar de cómo afectan las prácticas de sistematización a la disponibilidad de carbono en el suelo, el objetivo que tuvo fue cuantificar el efecto de las terrazas para poder controlar la erosión hídrica en relación a la disponibilidad de carbono almacenado en los lotes. Ahora mi compañero les va a explicar la metodología que se utilizó. Bueno, en materiales y métodos tenemos el lugar, que fue Aldea Santa María, departamento de Paraná. Cuenta con una superficie de 10.040 hectáreas. Posee un tipo de suelo compuesto en un 69% vertisol, un 19% molisol. Se eligió este lugar ya que es muy propenso a sufrir erosión por el intenso laboreo que tiene y la ondulación y el clima. Para los tratamientos se seleccionaron 60 lotes. Los pesos, 54, son agrícolas ganaderos. Y 6 se tomaron como testigos, que son montes bajo uso ganadero. Pasada, Ana. Ana. Bueno, en el mapa podemos ver en amarillo los límites del área de conservación de suelos obligatoria. En negro son las partes más oscuras, el área de vegetación nativa, y en números podemos ver los cursos del agua. Pásalo, Ana. Bueno, las variables que se utilizaron
son el carbono total del suelo y la densidad aparente. Los tratamientos que se hicieron en las parcelas tienen una dimensión de 50 metros por 50 metros. Se hicieron 3 muestras a diferentes profundidades, 0,5 centímetros, de 5 a 15 centímetros y de 15 a 30 centímetros, con 3 repeticiones por tratamiento. La herramienta que se utilizó fue un barreno de 40 centímetros. Después, los métodos por los cuales los métodos que se utilizaron, la densidad aparente, con el método del cilindro y el carbono total del suelo, analizado con la combustión seca, mediante el analizador de combustión seca. Se utilizó la unidad megagramos por hectárea, ya que esto nos asegura que no existen confusiones a la hora de comparar tratamientos, evaluando solo el efecto del sistema de labranza sobre el stock de carbono. Y ahora va a seguir mi compañero Pablo. Buen día. Bueno, en esta tabla vemos expresados los resultados obtenidos en el trabajo, donde, bueno, se cuantificó el efecto de las terrazas sobre el stock de carbono, evaluado para 2 tipos de suelo, molisol y vertisol, como dijo Facu, y 3 tratamientos, 2 con 2 diferentes tipos de terrazas, sembrables y no sembrables, y 1 sin terrazas. Todo esto en comparación con los testigos, que son suelos de bosques nativos degradados. Como buenos resultados para ambos suelos, el testigo presentó lógicamente variación significativa en el stock de carbono orgánico. En cuanto a los tratamientos, en vertisol no hubo diferencias significativas para los tratamientos con terraza y sin terraza. Y esto se puede dar a que la posición en el paisaje de estos suelos era en la parte intermedia alta con menos pendiente y lo que hace a la menor velocidad del agua de escurrimiento. Es decir, que la construcción de terraza para el control de erosión en estos suelos no tuvo un impacto fuerte en el stock de carbono. En cambio, para los suelos molisoles sí hubo diferencias significativas entre los tratamientos con y sin terraza, porque los suelos estos estaban en la parte baja del terreno con mayor pendiente que hace a una mayor velocidad de escurrimiento del agua. En la siguiente tabla, bueno, ahí podemos ver que no hay diferencias entre los tipos de terraza para los 2 suelos. Y como conclusión, podemos decir que los resultados que están expresados en las tablas reflejan los beneficios adicionales del uso de terraza como una práctica conservacionista, que además de la propia función de la terraza, que sería disminuir la velocidad del agua y también disminuir el transporte de sedimento para evitar erosión, favorece a la captación del carbono orgánico. Bueno, esta imagen la sacamos de un trabajo del INTA, donde se puede ver la dimensión que tiene una terraza sembrable. En la foto anterior se veían las dos, una sembrable y otra no sembrable. Ahí está. Bueno, se puede ver que el canal, esta loma, la loma hacia arriba, es más profundo, ya que es el que tiene que aguantar todo lo que va bajando. Y el de abajo es mucho más playo. Pasar la otra foto, Ana. Bueno, y ahí se ve en la foto la dimensión que tienen. Tienen hasta 8 metros algunos. Y eso es todo. Gracias. ¿Tengo algunas preguntas?
No sé si van viendo y van familiarizando con los que son los valores y la forma de expresión de lo que es carbono en el suelo. En este caso, igual que cuando vimos el trabajo de Álvarez, veíamos que hablamos de unidades de megagramos por hectárea y estamos en los órdenes de 30, 60, 80 megagramos por hectárea según donde estemos analizando. O sea que una forma de expresión de este carbono en el suelo como stock, considerando entonces lo que es profundidad y densidad aparente, en ese rango de valores, respecto a cuando nosotros decimos el contenido de materia orgánica o de carbono orgánico en el suelo, que lo expresamos en porcentaje, y en ese caso ya nuestros valores van al orden de 1 a 3, 5%, depende del tipo de suelo, textura, manejo, etc. Sí, es importante también que ya se vaya entonces familiarizando, tanto con lo que son magnitudes, valores, como las unidades de expresión. Si no tenemos más, no tenemos consulta, nos está quedando el grupo, no sé si está Abud, Jacob, Klug, Müller. Rabia. Hola, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, Romy, te escucha. No los veo. Bueno, mientras aparecen, no sé si aparecen, como para hacer alguna conclusión, cierre algo, bueno, no sé si a alguno le quedó duda. Vieron que hay distintos métodos, son métodos que algunos usan factores de corrección y para determinado tipo de suelo, como presentaron sus compañeros, cuando no hay carbonato, los métodos son muy buenos. Cuando ya hay presencia de carbonato o alguna otra interferencia, hay que considerar bien la metodología a aplicar y el tema del uso de los factores, o sea, se insiste mucho, diferentes autores lo dicen, que para cada tipo de suelo, textura sobre todo, hay que considerar poner a punto, digamos, un factor, no siempre es fácil metodológicamente, entonces hay valores aceptables. Si hablamos de análisis de laboratorio y a nivel país, nosotros estamos con la norma IRAM, que trabaja con el método de Walker y Black, que está normalizado, todos los laboratorios lo están utilizando, y como siempre decimos, el tema de los métodos es muy importante, el hecho de usar una metodología que sea común, ¿para qué? Para que los resultados que yo vaya a comparar después puedan, o sea, precisamente puedan ser comparables, tanto hablando de lo que sean las unidades de expresión, como la metodología que se aplicó, que me permita hacer una buena comparación. Otra aclaración que desde el punto de vista laboratorio me interesaría que les quede bien, que es un olvido frecuente que suelen tener los colegas, el tema de que muchas veces diferencian cuando piden un análisis, piden carbono orgánico por un lado y materia orgánica por otro lado. Como ustedes vieron y explicaron muy bien sus compañeros y también lo dijo Luis, en realidad los métodos pueden determinar materia orgánica, en el caso de que hablamos de calcinación, o el método de Dumas o de Walker y Black, el que nos da el carbono orgánico, y a través de factores de corrección yo puedo pasar de materia orgánica a carbono orgánico y viceversa. Entonces también que les quede ya sabido que cuando hablamos a nivel analítico de laboratorio, la parte de carbono y materia orgánica es como que van de la mano. Si yo estoy solicitando un análisis de carbono orgánico, materia orgánica, el laboratorio en el mismo método me hace los dos. Puede expresarme después los dos resultados por separado o uno solo, pero es lo mismo. No sé si había algo ahí en el chat. Romy, falta el grupo de Turineto y compañía, los chicos. ¿Ellos están? Ajá, sí, sí. ¿Están en esta comisión? Yo porque no los tengo... Sí, es el último grupo. Bueno, que presenten. Bueno. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Presento nomás? Sí. Bueno. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Gian. Sí, se escucha re bien. A nosotros nos tocó el trabajo práctico número 2, carbono orgánico del suelo, que es los integrantes del grupo. Soy
Quien le habla es Gian Ledri, lo demás es Piñón Federico, Tanino Agustín y Turineto Augusto. Nosotros, como dice el título, definimos qué es el carbono orgánico del suelo. Lo definimos como una pequeña parte del ciclo global del carbono, el cual implica el ciclo de carbono a través del suelo, la vegetación, el océano y la atmósfera. Este carbono orgánico del suelo es un componente de la materia orgánica del suelo, que la materia orgánica del suelo es un término que se utiliza para describir los organismos del suelo, raíces de la planta y todo aquel material que provenga de organismos muertos y sus productos de transformación, descomposición y resíntesis. La materia orgánica del suelo es fundamental para la estabilización de la estructura del suelo, la retención y liberación de nutrientes de las plantas. El mantenimiento de la capacidad de retención de agua, lo que lo convierte en un indicador clave para la productividad agrícola. La descomposición de la materia orgánica del suelo libera nutrientes minerales, lo cual hace disponible para el crecimiento de las plantas. Estos factores que controlan la descomposición de la materia orgánica del suelo son la temperatura del suelo, el contenido hídrico, la composición microbiológica que hay en el suelo, el tipo de vegetación y el clima. Existen mecanismos de acumulación de materia orgánica del suelo, ya sea puede ser físico, químico, bioquímico. El físico, el carbono puede estabilizarse a través de su aislamiento dentro de micro y macro agregados del suelo, donde sería inaccesible para los organismos del suelo. En el mecanismo químico, el carbono puede absorberse fuertemente a arcillas a través de enlaces químicos que impedirían el consumo de carbono por parte de los organismos que se encuentran en el suelo. Y el bioquímico, el carbono puede ser resintetizado en estructuras complejas de moléculas que pueden impedir la descomposición. Bueno, quien les habla, Augusto Turineto. Clasificación de la materia orgánica del suelo. Se puede dividir en diferentes grupos basándose en el tiempo necesario para la descomposición total y el tiempo de residencia derivado de los productos del suelo. Tiempo de rotación. De la siguiente manera, tenemos dos tipos: reservas activas, renovación en meses o pocos años. Las reservas pasivas, renovación en miles de años. Después a lo largo del tiempo de rotación de compuestos orgánicos se deben a condiciones anaeróbicas, incorporación de la materia orgánica en el suelo, los agregados del suelo, la fijación de la materia orgánica a las superficies minerales y protectoras, desconexión espacial entre materia orgánica del suelo y descomponedores, propiedades bioquímicas intrínsecas a la materia orgánica del suelo, la estabilidad física y química de la materia orgánica del suelo dificultan diferentes grados. La descomposición microbiana debido a la movilidad y acceso restringido de los microbios a la materia orgánica y la difusión de agua y enzimas y oxígeno. Además, dicha estabilidad requiere una amplia gama de enzimas microbianas para degradar macromoléculas insolubles que conforman la materia orgánica del suelo. Después tenemos la clasificación del carbono orgánico del suelo. Se clasifican 3 reservas. Se puede clasificar en 3 reservas: reserva rápida, reserva lábil o activa, después de la incorporación de carbono orgánico fresco al suelo. La descomposición da lugar a la pérdida de una gran proporción de biomasa inicial en 1 o 2 años. Después, la reserva intermedia contiene carbono orgánico procesado por microbios que está parcialmente estabilizados en superficies minerales y o protegido dentro de agregados con tiempo de rotación entre un rango de 10 a 100 años. La reserva lenta, reserva freática o estable, que es la que realmente queremos llegar, es que el carbono orgánico del suelo altamente estabilizado ingresa en un periodo de muy lenta rotación, de 100 a más de 1000 años. Buenos días, soy Agustín Tanino
y les voy a comentar un poco del secuestro del carbono orgánico del suelo. Este comprende en 3 etapas. La primera es la extracción del dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis de las plantas. Luego se produce la transferencia de ese carbono, del dióxido de carbono, a la biomasa vegetal. Y por último es la transferencia de carbono de la biomasa vegetal al suelo, donde se almacena en forma de dióxido de carbono en la reserva más lábil, que es la reserva rápida. ¿Cuál es la importancia de la reserva lenta del carbono? Es la capacidad que tiene para resistir en la degradación microbiana y por lo tanto persiste en los suelos durante largos periodos. También el suelo es una fuente emisora de los gases de efecto invernadero, que son emitidos por el mismo y son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Bueno, buen día, yo soy Federico Piñón y les voy a hablar sobre los 3 gases de efecto invernadero que tienen importancia o que son de mayor importancia en los suelos. El primero que voy a nombrar es el dióxido de carbono. El aumento de la concentración atmosférica de ese dióxido de carbono se va a deber principalmente a la combustión de combustibles fósiles y también al cambio en el uso de la tierra, o sea, especialmente a la deforestación que muy recientemente y hace muchos años se está dando. Después, lo que es la liberación del dióxido de carbono a la atmósfera se va a producir cuando esos residuos orgánicos o la materia orgánica del suelo antes definida se oxidan o sufren un proceso de oxidación. Y el flujo de ese dióxido de carbono liberado por la fauna del suelo y las raíces subterráneas del suelo a la atmósfera se va a denominar respiración del suelo. Y eso va a representar, esa respiración del suelo va a representar el segundo mayor flujo de carbono terrestre. Otro de los gases de efecto invernadero, que no los definí, pero bueno, los gases de efecto invernadero son gases atmosféricos que van a absorber y emitir radiación dentro de la radiación infrarroja, por eso son tan importantes y tiene importancia cuando se habla del cambio climático también. En cuanto al metano, va a ser liberado por el suelo por un proceso que se denomina metanogénesis. Ese proceso consiste en la descomposición de la materia orgánica del suelo en condiciones anaeróbicas. ¿Qué suelo podemos tener como ejemplos de suelos que liberan metano? Van a ser los suelos que tienen alta emisión del metano, van a ser los suelos encharcados, humedales, las turberas y arrozales, como algunos ejemplos. ¿Por qué tenemos estos suelos o este tipo de suelos que sufren estas condiciones de encharcamiento, los humedales, las turberas y los arrozales? Porque en el caso de esos suelos, al estar anegados, el contenido de oxígeno es bajo. Entonces, ¿qué pasa? En la cadena de electrones, el dióxido de carbono es el último aceptor de la cadena de electrones y no el oxígeno. Por eso se dice que pueden liberar el metano desde ese suelo. Y por otro lado tenemos que puede ser suelos con bajas condiciones aerobias. Tenemos las bacterias metanotróficas, que son las encargadas entonces de usar ese metano. Usan ese metano como fuente de carbono en un proceso que se llama metanotrofia, que va a oxidar el metano. ¿Qué ejemplos tenemos de suelos que puedan almacenar el metano? Van a ser los suelos forestales. Y por último, el tercer gas de efecto invernadero que tenemos es el óxido nitroso, y la emisión de este gas se ha vuelto cada vez más antropogénica. ¿Qué quiere decir antropogénica? El término es la interacción del hombre en un determinado ambiente. ¿Qué consecuencias cambia el efecto de la acción humana en un determinado ambiente o ecosistema? En gran parte de los suelos agrícolas e instalaciones ganaderas, o sea, lo que nosotros por ahí nos guiamos en los suelos agrícolas y en las instalaciones ganaderas. Se han hecho en otras instalaciones de estudio también, pero nosotros nos vamos a basar en esto que nos interesa. Y es el gas de efecto invernadero que va a tener mayor potencial de calentamiento global, o sea, con un alto valor de ese potencial de calentamiento global, comparando con el dióxido de carbono y el metano. Y bueno, eso sería lo que nos tocó como trabajo. Así que bueno. Muy bueno, muy bien. ¿Tenemos alguna duda? ¿Consulta? Tengo que tener en cuenta
que esto que plantearon los chicos es muy interesante, digamos, porque justamente lo que se pone por ahí hoy en discusión en el tema de lo que es la producción agropecuaria, y cuál es el efecto que realiza justamente las actividades agropecuarias en el aumento de los gases de efecto invernadero. Así que eso es interesante, digamos, tenerlo en cuenta por ahí para ir viéndolo desde el punto de vista agropecuario, digamos. No sé si hay alguna consulta o duda. Bueno, chicos, entonces cerramos y los felicito. Muy lindo, muy bien presentado.